Existen 21 principios capaces de transformar tu vida. Estos valiosos preceptos fueron concebidos por Musashi, el samurái más renombrado de todos los tiempos, quien generosamente desveló sus secretos para alcanzar la invulnerabilidad y la indestructibilidad. El eminente maestro de la espada, Musashi, cimentó su doctrina en 21 principios sumamente eficaces, con el propósito de forjar una disciplina tan sólida como una roca, invulnerable e incólume. No exagero al afirmar que esto es completamente demostrable. Al seguir con meticulosidad estos principios, experimentarás notables transformaciones en tu vida y bienestar. No deberías dejar pasar por alto este tesoro de conocimiento acerca de Musashi, el individuo que ostentó un dominio magistral del arte de la espada con profunda sabiduría y disfrutó de una vida plena. Te extiendo una cordial invitación para que descubras los 21 principios que regían la existencia de Miyamoto Musashi, un legado de incalculable valor legado por el afamado samurái y filósofo japonés antes de su partida. En estas palabras se encapsula su percepción del mundo, su ética y su enfoque para afrontar los desafíos que la vida nos presenta. Musashi concibió estos principios como el camino hacia la armonía y la superación de nuestros temores y limitaciones. Pero antes de eso no olvides suscribirte y darle like al video, para poder llegar a más personas que, así como tú y yo, necesitan de estas palabras y conocimientos para seguir adelante en tu viaje personal. Ahora sí comencemos. Principio 1. Aceptar las circunstancias tal como se presentan, en lugar de oponer resistencia a la realidad. Debes adaptarte con flexibilidad y serenidad. La esencia de este principio radica en la necesidad de acoger la realidad sin negarla, falsearla o evadirla. En muchas ocasiones, el sufrimiento surge de nuestra tendencia a oponer resistencia a los acontecimientos, anhelando que fueran distintos o aferrándonos a nuestras expectativas e ilusiones. Estas reacciones desencadenan frustración, ansiedad, estrés o incluso depresión. No obstante, al abrazar las situaciones tal como se manifiestan, logramos percibirlas con mayor claridad y objetividad, lo que nos habilita para responder de manera más pertinente y eficaz. Principio 2. Evitar la búsqueda constante del placer y resistir las tentaciones del hedonismo desmedido, optando en su lugar por el equilibrio y la moderación en todas las cosas. Este principio subraya la importancia de evitar el exceso en la búsqueda del placer y la satisfacción de nuestros deseos, dado que esto puede conducir a la adicción, el aburrimiento, la insatisfacción o la pérdida de control. No se pretende demonizar el placer en sí, sino más bien destacar la necesidad de regularlo y equilibrarlo con otros aspectos de la vida, como las responsabilidades, el trabajo, la adquisición de conocimiento y el servicio a los demás. El deseo, a pesar de ser un motor enérgico que nos impulsa a la acción, también conlleva el potencial de provocar sufrimiento si no lo administramos de forma adecuada. Por lo tanto, debemos mantener una conciencia constante sobre nuestros deseos, analizarlos de manera crítica y no ceder a ellos sin una reflexión cuidadosa. La búsqueda del bienestar global debería ser nuestro objetivo, en lugar de centrarnos únicamente en el placer efímero. Principio 3. No depender en ninguna situación de un sentimiento parcial, evitando así actuar impulsivamente bajo la influencia de las emociones y en su lugar, tomando decisiones basadas en la razón y la moral. Este principio subraya la importancia de no confiar en nuestras emociones para guiar nuestras acciones y elecciones, dado que éstas pueden ser engañosas y, en ocasiones, irracionales o inmorales. Las emociones, siendo respuestas naturales y funcionales, nos proporcionan información sobre nuestro estado interno y nuestra relación con el entorno. Sin embargo, también pueden verse alteradas por diversas influencias, tanto externas como internas, como las circunstancias, las creencias, las expectativas y las memorias. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos la habilidad de reconocer, expresar y regular nuestras emociones, sin reprimirlas ni permitir que se exacerben. En lugar de dejar que las emociones gobiernen nuestras decisiones y acciones, debemos recurrir a la razón y la moral como brújulas que nos orienten hacia una conducta coherente y ética. Principio 4.
cultiva una perspectiva humilde y una profunda comprensión del mundo, evitando la arrogancia y el egocentrismo que conducen a creer que somos superiores o el epicentro de todo. Estas actitudes pueden llevar a la vanidad, el desprecio y la envidia. En cambio, debemos abrazar la humildad y reconocer nuestra humanidad, con todas sus virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Esto implica aceptar nuestros errores y limitaciones y estar dispuestos a aprender y mejorar continuamente. Asimismo, debemos mantener una conciencia constante de lo que sucede a nuestro alrededor, demostrando curiosidad, interés y respeto hacia los demás y la naturaleza. Al ampliar nuestra percepción del mundo, podemos comprender su diversidad y complejidad. Principio 5. Abraza la libertad y la independencia al liberarte de los anhelos materiales y emocionales a lo largo de tu vida. En este sentido, debemos evitar aferrarnos en exceso a cosas o personas, ya que dicho aferramiento puede desencadenar sufrimiento, ansiedad o frustración. El apego refleja un deseo que nos hace pensar que necesitamos elementos externos para ser felices, al tiempo que nos inquieta la posibilidad de perderlos o no alcanzarlos. Este apego nos convierte en prisioneros de lo material y nos impide apreciar la verdadera naturaleza de la realidad. Por otro lado, debemos practicar el desapego, una vía hacia la libertad y la independencia. Es vital comprender que el desapego no implica ser indiferente, frío o rechazar a otros, sino apreciar y disfrutar de las cosas y las personas sin posesividad ni idealizaciones. Además, implica estar en paz con la impermanencia y el cambio constantes en la vida, preparados para soltar cuando sea necesario, confiando en nuestra propia capacidad y felicidad interna. Principio 6. No te atormentes por las acciones pasadas, en lugar de lamentarte y vivir en la angustia de los remordimientos, aprovecha las lecciones y sigue avanzando. Este principio sugiere que debemos evitar cargar con el arrepentimiento o la culpa por nuestras elecciones pasadas, ya que estos sentimientos pueden llevarnos a una espiral de autocrítica y tristeza. El arrepentimiento funciona como una forma de negación o resistencia al pasado, que, de hecho, no se puede cambiar ni deshacer. En lugar de permitir que el arrepentimiento nos atrape en un ciclo destructivo, debemos aceptar el pasado tal como ocurrió, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Para crecer y mejorar, es fundamental extraer enseñanzas de nuestras decisiones pasadas, tanto los errores como los aciertos. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, cerrando los capítulos pendientes, lo que nos permitirá avanzar sin el lastre del pasado. Principio 7. Rechaza los celos y la envidia. En lugar de sentir resentimiento por el éxito ajeno, alégrate por el bienestar y logros de los demás. Este principio apunta a la importancia de evitar los sentimientos de celos o envidia hacia los demás, emociones que pueden desencadenar odio, rencor y malestar. Los celos reflejan una inseguridad o sensación de inferioridad que nos lleva a compararnos constantemente con los demás y sentirnos amenazados o insatisfechos por sus éxitos o posesiones. Estos sentimientos tóxicos nos impulsan a ver a los demás como competidores o adversarios, impidiéndonos apreciar sus cualidades o virtudes. Por el contrario, es esencial practicar la generosidad y la compasión hacia los demás, reconociendo su valía y méritos, y alegrándonos sinceramente por su éxito y bienestar. Debemos fomentar la visión de los demás como compañeros o aliados, buscando la colaboración y la armonía en lugar de la competencia. Además, es vital recordar la importancia de valorarnos y querernos a nosotros mismos sin necesidad de competir o demostrar nada a los demás. Principio 8. En lugar de entristecerte por las despedidas, agradece los encuentros y atesora los recuerdos. Este principio nos insta a evitar la tristeza o el dolor que a menudo acompaña a las separaciones, ya sea por fallecimiento, distancia o ruptura. La tristeza surge del apego o la nostalgia, llevándonos a aferrarnos a lo que se ha perdido y dificultando la aceptación de la realidad tal como es. Este sentimiento nos ancla en el pasado, impidiéndonos disfrutar plenamente del presente.
En cambio, debemos adoptar una actitud de gratitud y optimismo ante las despedidas, viéndolas como oportunidades para crecer y renovarnos. Debemos reconocer la importancia de los encuentros pasados, atesorar los recuerdos de lo positivo y lo hermoso que compartimos con esas personas o situaciones, y soltar con amor y respeto lo que ya no está presente. Esto nos permitirá abrirnos a un nuevo capítulo que se avecina en la vida. Principio 9. La ira no tiene beneficios. En lugar de permitir que la ira te domine, es fundamental aprender a controlarla y canalizarla hacia energía positiva. Este principio nos indica que debemos evitar caer en la trampa de la ira o el enojo cuando nos enfrentamos a situaciones que nos resultan molestas o que nos ofenden, ya sea a nivel personal o en relación con otros. La ira se manifiesta como una reacción o mecanismo de defensa que a menudo nos lleva a actuar de manera agresiva o violenta y al mismo tiempo nubla nuestro juicio y perspectiva objetiva. La ira puede resultar dañina tanto para nosotros como para quienes nos rodean, además de dificultarnos la resolución efectiva de problemas y conflictos. En lugar de ceder ante la ira, debemos buscar la calma y la razón. Reconociendo el origen y propósito de esta emoción, podemos expresarla de manera asertiva y constructiva. De esta forma, controlamos la ira y la transformamos en una fuente de energía positiva que nos ayuda a modificar aquello que no nos satisface o a superar los desafíos. A su vez, es importante practicar el perdón y el olvido frente a las situaciones que nos generaron enojo y esforzarnos por alcanzar la paz y la reconciliación. Principio 10. Permanece firme en tu senda de autodisciplina. No descuides tu desarrollo físico, mental y espiritual. En cambio, mantén una constancia y entrega inquebrantables en esta búsqueda. Este principio nos insta a mantener un firme compromiso con la autodisciplina y el autocontrol. Estas cualidades son esenciales para mejorar nuestra salud, potenciar nuestras capacidades y enriquecer nuestro conocimiento. La autodisciplina implica dedicar tiempo y esfuerzo regular y sistemáticamente al entrenamiento de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Esto se logra siguiendo un método o técnica que mejor se adapte a nuestras necesidades. Además, conlleva la fijación de objetivos y metas que nos sirvan de guía y motivación en el camino. Asimismo, es fundamental evaluar nuestros avances y logros. La autodisciplina nos capacita para desarrollar nuestro potencial al máximo y superar cualquier limitación que se presente en nuestro camino. Principio 11. Abstente de cultivar preferencias o aversiones hacia nada ni nadie, evita emitir juicios o discriminaciones injustas hacia las cosas o individuos y, en cambio, acógelos con respeto y comprensión. Este principio sostiene que debemos rehuir preferencias o aversiones excesivas e irracionales hacia objetos o personas, ya que estas actitudes pueden generar apegos, rechazos, prejuicios o conflictos. Las preferencias o aversiones se manifiestan como deseos o aversiones que nos llevan a valorar o menospreciar cosas o personas según nuestros gustos, intereses o creencias. En lugar de esto, es fundamental que adoptemos una perspectiva imparcial y objetiva hacia objetos y personas, aceptándolos con respeto y comprensión. Debemos reconocer la diversidad y la igualdad que prevalece en todo lo que existe y esforzarnos en promover la armonía y la cooperación. Principio 12. No persigas adquisiciones superfluas ni riquezas innecesarias para tu bienestar personal. Evita la codicia y el materialismo, en lugar de ello, opta por una vida en la que te contentes con lo esencial y compartas con los demás. Este principio sugiere que debemos renunciar a la búsqueda obsesiva de bienes materiales o riquezas que excedan nuestras necesidades básicas para llevar una vida digna. La compulsión por adquirir posesiones o riquezas innecesarias puede dar lugar a la avaricia, el egoísmo y la falta de solidaridad. Estas actitudes nos empujan a acumular o gastar en exceso, llevándonos a depender de factores externos para encontrar la felicidad. En su lugar, debemos optar por una vida en la que nos contentemos con lo necesario y compartamos lo que tenemos con generosidad y solidaridad hacia los demás. Este enfoque nos permite valorar lo sencillo y esencial y buscar la felicidad en nuestro interior.
Principio 13. Evita la adhesión a prácticas desactualizadas o inservibles. No te dejes llevar ciegamente por tradiciones o tendencias, en lugar de ello, cuestiónalas y renuévalas si es necesario. Este principio señala que es prudente abstenerse de actuar conforme a costumbres que han quedado obsoletas o que carecen de utilidad en el contexto actual, ya que ello podría conllevar una mentalidad conformista, dogmática o inerte. Las costumbres anticuadas o inservibles se refieren a las tradiciones o modas que nos impulsan a repetir o imitar lo que otros han hecho o dicho sin detenernos a reflexionar o innovar. En lugar de ello, es esencial que actuemos conforme a costumbres vigentes y pertinentes que se adapten a la época y a la situación en la que nos encontramos, manteniendo una mentalidad crítica y abierta a la innovación en nuestras acciones y palabras. Es crucial que respetemos las tradiciones y tendencias que conserven su valor y significado, pero también debemos estar dispuestos a cuestionarlas y actualizarlas cuando sea necesario. Principio 14. Evita acumular armas y limita su uso al estrictamente necesario para tu ocupación o defensa personal. Abstente de adoptar actitudes violentas o belicosas, optando en su lugar por la prudencia y la paz. Este principio subraya la importancia de no coleccionar armas ni involucrarse en su práctica más allá de lo requerido por tu ocupación o necesidad de protección personal, dado que esto podría incitar la violencia, la hostilidad o la agresión. Las armas y su utilización representan manifestaciones de violencia y beligerancia que nos impulsan a recurrir o amenazar con la fuerza física o psicológica para prevalecer en situaciones o conflictos. La alternativa consiste en reservar el uso de armas o su práctica únicamente para circunstancias relacionadas con nuestra ocupación o la necesidad de defensa personal, siempre aplicándolas con un enfoque pacífico y sensato. En consonancia con este principio, debemos honrar la vida y la integridad de todos los seres vivos y buscar activamente la paz y la reconciliación. Principio 15. Evita obsesionarte con la comida o la bebida y no caigas en el exceso, mantén un patrón alimenticio equilibrado y saludable. Este principio se fundamenta en la importancia de no permitir que la comida o la bebida se conviertan en una obsesión, ya que esto puede resultar en glotonería, adicción o problemas de salud. La obsesión con la comida o la bebida puede llevarnos a consumir más de lo necesario y depender de estos elementos para buscar satisfacción. En contraposición, se nos anima a mantener una alimentación equilibrada y saludable, consumiendo únicamente lo que nuestro cuerpo requiere, al tiempo que somos conscientes de lo que ingerimos y de cómo influye en nuestro bienestar físico y mental. Debemos ser responsables con nuestra salud y mantener un equilibrio en la alimentación, disfrutando de la comida y la bebida con moderación y gratitud. Principio 16. Evita entrometerte en asuntos cotidianos o triviales que no están directamente relacionados contigo. No desperdicies tu tiempo ni tu energía en cuestiones de poca importancia o que no tienen impacto en tu vida. Concéntrate en lo que verdaderamente te motiva y beneficia. Este principio nos insta a mantenernos alejados de asuntos mundanos o banales que no tienen una conexión directa con nuestras vidas, ya que involucrarnos en ellos puede llevar a la distracción, la confusión o incluso el conflicto. Los asuntos mundanos o triviales pueden abordar temas de la vida diaria, noticias, chismes, modas, opiniones y disputas ajenas. A pesar de que algunos de estos asuntos pueden resultar interesantes o entretenidos, muchos de ellos carecen de relevancia o pueden resultar perjudiciales para nosotros. En cambio, debemos centrarnos en lo que verdaderamente nos motiva o beneficia, como nuestros propios objetivos, proyectos, pasiones o valores. Estos son los elementos que fomentan nuestro crecimiento y nos ayudan a mejorar como individuos, y además, están bajo nuestro control. Principio 17. No dejes que el miedo a la muerte o al dolor te domine. En lugar de huir o evitar lo inevitable, afronta la muerte y el dolor con valentía y serenidad. Este principio se centra en la importancia de no temer ni esquivar la muerte ni el dolor, ya que estos temores pueden desencadenar sentimientos de angustia, ansiedad o sufrimiento. La muerte y el dolor son aspectos inevitables y naturales de la vida y la existencia humana.
Aunque pueden ser experiencias dolorosas o desagradables, también pueden ser momentos de aprendizaje y transformación. Por lo tanto, es vital afrontar la muerte y el dolor con coraje y serenidad, reconociéndolos como partes ineludibles de nuestro viaje. Debemos estar preparados para estos desafíos sin negarlos ni intentar evitarlos. Al mismo tiempo, es fundamental no obsesionarse ni anticiparse a estas experiencias. La clave está en vivir en el presente con plenitud y armonía, sin permitir que el miedo al futuro o los remordimientos del pasado dominen nuestra vida. Principio 18. No persigas la notoriedad ni el elogio de los demás, no te apoyes en la opinión o aprobación de terceros. En su lugar, mantén tu confianza en ti mismo y en tu propio juicio. Este principio conlleva la idea de que debemos abstenernos de anhelar el estrellato o ser reconocidos por otros, ya que esta búsqueda puede dar lugar a la vanidad, la dependencia emocional o la desilusión. La fama y el reconocimiento son manifestaciones de prestigio y admiración que pueden hacernos sentir importantes y valorados por quienes nos rodean. Sin embargo, en contraposición, debemos depositar nuestra confianza en nuestra propia valía y discernimiento, manteniendo la fidelidad a nuestros principios y a nuestra ética personal. La clave está en aprender a valorarnos y querernos a nosotros mismos sin necesidad de obtener la fama o el reconocimiento de otros. Principio 19. Mostrar respeto hacia los dioses y budas, pero no te conviertas en su seguidor pasivo. Evita ser supersticioso o fanático y, en su lugar, mantén la fe en tu propio potencial y voluntad. Este principio sugiere que debemos honrar a los dioses y budas, quienes representan manifestaciones de lo sagrado o lo trascendental en diversas religiones y sistemas de creencias. Si bien estos seres pueden servir como fuentes de inspiración, orientación o consuelo, también es importante recordar que sus interpretaciones pueden ser distorsionadas o manipuladas por otros. Por ello, en lugar de depender exclusivamente de estas entidades, es esencial confiar en nuestra propia capacidad y voluntad. Son estas fuerzas internas las que nos habilitan para dar forma y cambiar nuestra propia realidad. Deberíamos fomentar la confianza en nuestro potencial y esfuerzo sin estar sujetos a los dioses o budas. Principio 20. Permanece fiel al camino del arte, nutre constantemente tu vocación y pasión artística, y permite que florezcan a través de expresiones creativas y llenas de belleza. Este principio subraya la importancia de seguir el camino del arte como un medio para dar voz a nuestra esencia y sensibilidad a través de diversas disciplinas o manifestaciones artísticas. El arte puede desempeñar múltiples roles, como comunicación, educación, entretenimiento o una herramienta de cambio social. También puede servir como fuente de conocimiento, placer, terapia y exploración espiritual. En contraste, es fundamental nutrir y dar rienda suelta a nuestra vocación o pasión artística, el talento o don que poseemos para crear obras hermosas y originales. Debemos fomentar y desarrollar nuestra creatividad y apreciación de la belleza, atributos que convierten el arte en una auténtica obra maestra. Principio 21. Muestra respeto hacia el maestro, síguelo como guía, pero no te conviertas en un seguidor ciego o discípulo sin pensamiento propio. Evita la sumisión y la obediencia ciega, en cambio, adopta una actitud crítica y mantén tu autonomía. Este principio resalta la importancia de mostrar respeto hacia el maestro, esa figura que nos brinda enseñanzas, orientación o influencia en diversas áreas de nuestra vida. Un maestro puede tomar la forma de un profesor, mentor, líder o modelo a seguir. Puede ofrecer valiosa sabiduría, experiencia o ejemplaridad. Puede incluso ser un amigo o una figura paterna. No obstante, es crucial ejercer un pensamiento crítico y mantener autonomía frente al maestro, recordando que no es infalible ni perfecto, sino humano y sujeto a limitaciones. Debemos aprender a cuestionar y evaluar lo que el maestro nos transmite o hace, sin adoptar una actitud de sumisión pasiva ni un rechazo automático. En última instancia, debemos seguir nuestra propia conciencia y criterios sin depender en exceso del maestro.
Hasta acá hemos llegado por el día de hoy, esperamos que hayas encontrado valor en este video y que los principios de Musashi te sean de utilidad. Ten en cuenta que puedes incorporarlos a cualquier faceta de tu vida para avanzar hacia tus objetivos y experimentar una mayor felicidad. Si disfrutaste del contenido, te agradecería que le des me gusta, lo compartas y te suscribas al canal. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, donde seguiremos compartiendo contenido para que puedas seguir creciendo en tu viaje personal. Hasta la próxima.